¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, 25ª clase virtual de física. Hoy es jueves 14 de mayo de 2020. Quédate en casa, sé responsable, no estamos de vacaciones para nada. ¿Cómo nos fue en el examen? ¿Estaba fácil? Yo pienso que estaba fácil, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Bien, hagan su comentario con su número de matrícula entre las 9 y las 9:05. Por favor, si ven que no sube su comentario, pues hagan una captura del momento en el que hicieron su comentario y luego me lo envían al final de la clase. Comenzamos con conexión de elementos en circuitos mixtos. Ya habíamos visto cómo se conectan, por ejemplo, las resistencias en serie, o bien cómo se conectan las resistencias en paralelo. Ahora vamos a tratar de estudiar cómo sería la conexión de resistencias tanto en serie como en paralelo en el mismo circuito. Estas conexiones tanto de serie como en paralelo en el mismo circuito se conocen como circuitos mixtos. Para resolver estos circuitos mixtos tenemos que llegar a reducir todas las resistencias a una sola resistencia que se llama resistencia equivalente del circuito o RT, cuyo valor es la resistencia total del circuito. Para conseguir esto, para reducir todas las resistencias a una sola, vamos a ir obteniendo resistencias equivalentes parciales por pedacitos, y esto nos va a permitir ir simplificando el circuito hasta llegar a un circuito muy elemental de una fuente y una resistencia, y en ese circuito muy elemental pues podemos calcular fácilmente la ley de Ohm. El valor de la resistencia de este circuito muy elemental será precisamente el valor de la resistencia equivalente del circuito, es decir, el valor de RT. ¿Cómo vamos a ir reduciendo el circuito? Bueno, la técnica es empezar desde la resistencia más alejada de la fuente para terminar con la resistencia más cercana a la fuente, ya hechas las transformaciones. Al final siempre tendremos dos o más resistencias en serie. Calculamos el equivalente de estas últimas resistencias en serie y es muy fácil, nada más se suman sus valores y ya tenemos la resistencia total. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Aquí hay el primer ejemplo. Calcular la resistencia equivalente y el voltaje de la fuente. La resistencia equivalente de esta conexión de resistencias que está muy extraña, y el voltaje de la fuente, aquí el voltaje de la fuente para el siguiente circuito. R1, esta de aquí, vale 3 ohms. R2, esta de aquí, vale 6 ohms. R3 vale 3 ohms. Y R4 vale 2 ohms. Bien, entonces lo primero que hacemos es, pues, este conjunto, esta rama de tres resistencias en paralelo, las vamos a convertir a una resistencia equivalente parcial, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a encontrar 1 entre R1, 2, 3, le vamos a llamar porque es R1, R2, 3. Entonces 1 entre R1, 2, 3 es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso significa que 1 entre R1, 2, 3 es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 3. ¿Sí?
haciendo esas operaciones y volteando el resultado, nos encontramos que la resistencia que vamos a llamar R123, la resistencia equivalente aquí, y que la vamos a sustituir por estas tres, vamos a poner aquí la resistencia equivalente, es de 1.2 ohms. Entonces, en lugar de esto, ahora solo ponemos la resistencia 123. En el lugar aquí están los bornes. Entonces, ahí donde están los bornes, ahí vamos a conectar mi resistencia equivalente, que es la resistencia 123, que tiene un valor de 1.2 ohms. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues que ahora tengo un circuito que nada más tiene dos resistencias en serie. Ya casi termino. Tengo la resistencia 123 y tengo la resistencia 4. Entonces nos quedó un circuito con R123 de 1.2 ohms en serie con R4 de 2 ohms. Simplemente la sumamos y ya tendremos la resistencia total del circuito, que también se llama resistencia equivalente. Entonces 1.2 más 2 me da 3 ohms. ¿Y dónde voy a poner esa resistencia equivalente? Pues la voy a poner desde aquí hasta acá, en donde se conectan estos bornes. Entonces, en lugar de poner esta cosa, voy a poner aquí la resistencia equivalente, que es de 3.2 ohms. Y bueno, ya encontramos la resistencia equivalente del circuito y aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje de la fuente. Sabemos por la ley de Ohm que voltaje es I por R, donde el voltaje serían 10 amperes que están circulando aquí me lo indica el circuito, por la resistencia equivalente, que es 3.2 ohms. Ampere por ohm es volt. Entonces 10 por 3.2, 32 volts. La fuente requiere un voltaje de 32 volts para lograr que circule una corriente de 10 amperes por todas esas resistencias que están ahí, que son el equivalente de una resistencia de 3.2 ohms. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ir reduciendo por pedacitos el circuito hasta que nos quede un circuito con 2 o 3 resistencias en serie. Resolvemos ese circuito sumando las resistencias y esa sería la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Bien. Problema número 2. Determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente eléctrica presente en el siguiente circuito. Ahora me dan la fuente. La fuente tiene un valor de 30 volts. Tiene un voltaje de 30 volts. Así va a circular la corriente eléctrica, que es desconocida, y aquí tengo estas resistencias. Tengo R1 de 2 ohms, R2 de 20 ohms y R3 de 5 ohms. Entonces, están conectadas de manera mixta. Ni están todas en serie, ni están todas en paralelo. ¿Cuál es la técnica para resolver esto? Bueno, pues
ahora vamos a tratar de encontrar la resistencia equivalente de esta rama de dos resistencias en paralelo. Esa sería mi primer paso a seguir. La resistencia equivalente de estas resistencias sería la R23, ¿verdad? Se llamaría R23 porque son las resistencias 2 y la resistencia 3. Bueno, cuando se trata de un paralelo de solo dos resistencias, esto es importante, cuando se trata de una conexión en paralelo de solo dos resistencias, podemos mejorar la resistencia equivalente con un truquito que me dice que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el producto de las resistencias entre la suma de las resistencias, ¿sí? Entonces, la resistencia equivalente, la resistencia 2,3 o resistencia 23, sería el producto entre la suma. El producto sería, aquí está, el producto sería 20 por 5 entre 20 más 5. Pero esto está muy mal, porque 20 por 5, bueno, no está bien, 20 por 5 es 100 y 20 más 5 son 25. Entonces el producto entre la suma, 100 entre 25, 4 ohms. Es decir, R23, la resistencia equivalente que voy a conectar de aquí a aquí, aquí está, R23 tiene un valor de 4 ohms. Y ahora R23 y R1 están en serie en este circuito. Entonces nos queda un circuito muy elemental con R23 de 4 ohms en serie con R1 de 2 ohms. Entonces pues simplemente la sumamos, 2 más 4 son 6 y la resistencia equivalente es de 6 ohms. Aquí está, en lugar de estas voy a poner en los extremos, voy a conectar la resistencia equivalente. Y entonces esta resistencia equivalente resulta ser de 6 ohms. Y bueno, como también me piden la intensidad de corriente eléctrica, finalmente aplico la ley de Ohm directamente, que dice que la intensidad es voltaje sobre resistencia, es decir, los 30 volts que están aquí entre la resistencia equivalente, que resultó ser 6, 30 entre 6 son 5, 30 volts entre 6 ohms son 5 amperes. ¿Ok? Entonces, el truco es empezar a reducir resistencias desde las más alejadas de la fuente hasta las más cercanas. ¿De acuerdo? Bien, entonces para recibir su hoja de asistencia, ya saben, deben enviar su evidencia antes de las 10 de la mañana. Y mañana 15 de mayo no vamos a tener clase virtual. La próxima clase será hasta el lunes 18. Pero de todas maneras deben entregar un archivo PDF con los ejercicios que van quedando de tarea. El archivo se va a llamar semana 6 FIS y lo van a enviar a mi correo antes de las 10 de la noche de este domingo 17. Por favor, cuídense mucho, estudien mucho y quédense en casa. Nos vemos el lunes.